estás? Bien, ¿y tú? Gracias por esta nueva entrevista. Así que le invito a presentarse como usted quiera. Hola, soy Sergio Patricio, soy director de la obra Totem, por eso estoy convocado a esta entrevista. También soy artista de medios, soy docente de la Universidad Academia Humanismo y Religión y he investigado independiente. Desarrollo mi práctica más o menos hace 15 años en Santiago de Chile y en otros países. Gracias, Sergio, por esta nueva entrevista para el canal de YouTube Somos Trabadé. Agradezco tu tiempo, tu generosidad y disponibilidad para este espacio. Quisiera preguntarte cómo surge Totem, en cuál contexto, en términos de práctica escénica, y cuál fue la pregunta central de origen del trabajo. Bueno, Totem lo empezamos con un proyecto anterior que se llamaba Poner el Cuerpo. Que apareció desde un texto de una mexicana feminista, que te puedo mandar el nombre después, que en realidad ese texto que se llama Cuerpo, Rebelión y Muerte, de feministas mexicanas, ellas aparecen con esta idea de poner el cuerpo, ¿sí? Con esta idea de resistir. Y desde ese lugar, desde esa resistencia, aparece también la posibilidad desde Camilo y yo, Camilo Sandoval y yo, de poder trabajar juntos. Después de muchos años queríamos trabajar y desarrollar un proyecto juntos. Y en ese lugar empezamos a pensar en las cuerpos, cómo poner nuestras cuerpos. Nos dimos cuenta que era medio difícil poner los cuerpos como hombres o como hombres, entonces nos dimos cuenta que al parecer estábamos quizás equivocados sobre cómo conjunto. A pesar de eso hicimos una investigación y abrimos a la comunidad estas prácticas, que las hicimos por prácticas, hemos escrito como ensayos, hemos escrito experimentos laboratorios. Y nos dimos cuenta que en ese lugar había una sensación de que necesitábamos conectar con la comunidad, aunque sentíamos que había una falta de comunidad o sentido de comunidad entre los estudiantes. Y ahí es donde aparece un tercer factor importante, que fue el Pedro Tubo, y en ese momento aparece Totem, por decirlo así. Aparece el Triángulo de las Bermudas, en donde empezamos a desarrollar un proyecto que se planteaba desde otro lugar, se planteaba desde un fluir, desde algo más relacionado con nuestra vulnerabilidad como intérprete, y también como nuestra sensación de que queríamos como hacer un comentario, queríamos poner algo, reflexionar juntos en torno a ciertas preguntas, y eso proponernos dentro de este contexto centenario chileno subglobal. Hace un momento mencionaste la palabra Umbra, y recuerdo hace algunos años haber participado contigo y otras personas en la Facultad de Teatro de la Universidad de Chile, en el Departamento de Teatro, en la Sala Agustín Siré. Muchos años. Muchos años atrás, ciertamente, en una performance cuyo título era Umbra. Entonces cuéntame cómo has ido trabajando y consolidando esa noción, y de qué manera esa noción se abre o se intersecta con todo. Creo que en esa época, que estamos hablando más o menos del año 2009, ¿sí? En esa época creo que en una entrevista que hay en la Universidad de Chile, de hecho el título dice de esa entrevista: estoy en busca de un inclasificable. Creo que en esa época estaba en busca de algo que supuestamente estuviera entre medio de todas estas como no interdisciplinariedad, sino que estuviera dentro de un lugar bien difícil de clasificar. Estaba tratando de buscar algo que quizás no cabiera, no tuviera ningún espacio, no cupiera en ningún espacio, ¿sí? Sino que más que nada se saliera de esos lugares y como que rellenara o quizás encontrara otras esquinas dentro de toda esta ecología que significaba la disciplina escénica, artística y
y culturales dentro de Santiago, dentro de Chile. Creo que la diferencia con ese proyecto a lo que está sucediendo ahora es que creo que después de pasar por un montón de experiencias y de prácticas y de desarrollar varios conceptos dentro de agotarme de mí mismo y mis conceptos y de mi práctica también encontré otros territorios que ya van más allá de las artes escénicas, sino que se amplían no solamente a las artísticas como la arquitectura, el diseño o la escritura, sino que atravesaron el campo de la humanidad para acercarse hacia las ciencias. ¿Sí? Y creo que ahí encontré un lugar mucho más interesante donde puede explorar ciertas ideas y ahí ya entramos no en una etapa inclasificable, sino que entramos como en un vasto terreno a explorar, en donde creo que en eso me he dedicado los últimos 10 años, desde ahí en adelante, a poder como tomar, no sé, ciertas herramientas desde mis propias prácticas artísticas y poder cruzar estos territorios o estos campos de conocimiento distintos y diversos como son los de la ciencia natural, como la física cuántica, etc. Después de eso, viniendo ya de vuelta, como con toda esa experiencia, no solamente viniendo a Chile de vuelta, sino que viniendo de vuelta como a mi experiencia no solo como facilitador cultural, sino como creador o como artista, creo que ahí, claro, hay una diferencia súper grande entre lo que significaba un inclasificable a lo que significa ahora mi trabajo. Mi trabajo es algo mucho más abierto, como un campo mucho más, por decirlo así, con bordes muy difuminados. Queríamos decir que no es liminal, como le gustaría decir, no sé, a Mauricio. Sino que estamos hablando no de un lugar como entre portales de cosas, sino que estamos hablando de un campo realmente abierto, mixturado, fluido, en donde también es mucho más libre poder transitar desde un conocimiento a otro, de un área a otra, de una práctica a otra. Ahí se centra mi trabajo en este momento. Un lugar mucho más libre. ¿Sí? Más flexible también, más dúctil en ese sentido, ¿no? Yo creo que más que flexible en un lugar como... Porque creo que no transa también con algunas cosas, no transa con la derecha, no transa con la injusticia, Sí. no transa con la falta de derechos humanos o con la equalidad de género, en fin. Como que hay varias cosas con las que no transa, entonces creo que no es tan flexible. Creo que es bien intransigente con ciertos aspectos, ¿sí? Pero creo que sí hay una apertura con respecto a estas institucionalidades que significan el arte, la ciencia, la política, no sé, otros tipos de instituciones conceptuales. Y creo que mi práctica es más agenciada, ¿sí? Agencia funciona como una agencia, entonces, tributa con distintas cosas y puede opinar y puede practicar y puede facilitar diferentes prácticas o conceptos o experiencias con ciertas comunidades, con ciertas personas de distintos campos. Entonces, ese desarme de lo masculino, ¿qué implicó? Conecto el comentario con la pregunta siguiente. ¿Qué implicó para ustedes durante el proceso de laboratorio en términos de preguntas, interrogantes y en términos de nuevas posibilidades de presentar eso? Creo que una de las cosas como más importante creo que fue el hecho de trabajar desde los cuidados, del cariño y desde un respeto profundo, ¿sí? Creo que fue una de las cosas que más importante. Como siento que una de las cosas que más nos costó llegar a abordar y desarrollar, esa fue la parte erótica y sexual, por ejemplo. Creo que fue como realmente la parte que realmente no alcanzamos a abordar dentro del trabajo, porque quizás nunca el trabajo estuvo enfocado en ese lente, ¿sí? El trabajo siempre estuvo enfocado desde una vulnerabilidad individual y desde los tres a cómo podíamos vulnerarnos juntos para poder acceder a ciertas otras masculinidades, ¿sí?
Entonces, desde ahí aparecen como escenas como por ejemplo los golpes, los escupos, el daño, los gritos, como también aparece como esta castración que en algún momento aparece, donde nos da vergüenza tener genitales masculinos, como eh, eh, creo que desde ahí abordamos un trabajo como bien culposo, por decirlo así, ¿sí? Del hecho de ser hombres en esta sociedad tan machista, tan patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo poder abordar un lugar más fuera de esos estereotipos, a pesar de que los seguimos cumpliendo, pero cómo poder criticarlos también, ¿sí? No solamente porque queremos perpetuar esos estereotipos, no, todo lo contrario, queremos romperlos. Entonces, desde ahí creo que fue un trabajo bien consensuado por parte de los tres, en el punto en donde logramos, por ejemplo, golpearnos, castigarnos y hacernos quizás daño en escena para poder llegar a esos estados también emocionales, vulnerables y sensibles de los que estábamos tratando. Entonces creo que eso fue una de las cosas más interesantes, porque también hablaba de otros cuidados, en donde también teníamos que protegernos, de no hacernos daño, no rompernos un hueso. Claro. Pero también era bien difícil darse un beso, darse un abrazo cariñoso, largo, porque también son constructos que tenemos impuestos por estas sociedades machistas, patriarcales, heteronormativas, y también dentro de las mismas disidencias también súper normales, ¿no? Súper restringidas. Entonces, como los machitos, los machos, machistas, chilenos, parrilleros, futboleros, ¿no? Entonces, como dentro de estas generalidades que son terribles de decirlas, que son horribles de nombrarlas, que son horribles de generalizar hasta ese punto. Sí, lo que acaba de decir es bien particular, porque dentro de las mismas disidencias nos pasa que hay mucho cuidado por varias razones. Desde el miedo a que nos golpeen, en Conchalí, o que nos golpeen no sé qué, en Colina, en una población. Sin embargo, ese miedo no existe si estamos por acá. En el barrio Bellas Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, hay mucha restricción, mucho cuidado. Entonces, en Colina y en Conchalí, en la población, voy a estar a la defensiva, claro. Y con un petro masculino, ¿cierto? Claro. Aunque si me quede la patita atrás. Claro. Sin embargo, acá no, acá porque este es el barrio rosa. Claro. Y veamos también. Y cuéntame, a tu juicio y al juicio colectivo, ¿cierto? Del Triángulo de las Bermudas, ¿en qué radicarían las diferencias en cuanto a la experiencia de convivio, ¿cierto? Es decir, entre ustedes como trío escénico y el público, tomando en cuenta que la obra tuvo una primera temporada previa acá, en el Teatro del Puente, y luego en Centro Perdido. Esos son espacios absolutamente distintos, y creo que la experiencia que vivió la audiencia, o el público, o el público, como le digo yo. El público. Entonces, creo que el público vivió dos cosas distintas, ¿no? Quizás en esta experiencia, que este hermoso espacio que estamos acá, el Teatro del Puente, que casi patrimonial, digámoslo así, como un espacio histórico, con la construcción que sucedió, que después la movieron, después se transformó tiene toda su historia. Pero también un espacio escénico que tiene ciertas dimensiones particulares, largo, es un poquito ancho, entonces como eso también determinó mucho la experiencia de cómo podíamos desarrollar la construcción. Ahora, cuando nos fuimos después a IDEP y Punto 1, que también es un espacio teatral, convencional, formal dentro de la red de salas de teatro, ¿no? Claro. De Santiago y de Chile. En cambio, cuando nos vamos a Centro Perdido, que es un espacio industrial en el barrio Meix, o sea, en el barrio Patronato, discúlpame, que es como donde existen como muchas fábricas traídas de China, marcas de otros lugares, ¿sí? Como importadoras, por decirlo así, de ropa.
en esa fábrica porque es una fábrica de ropa, hay una fábrica china de ropa. Y de hecho los dueños todavía son chinos, ¿no? Los que son por lo que entiendo, los que son del centro de Río. Ese lugar que está ahí como que tiene unas dos galerías, es gigante. No sé, estamos hablando de que el Teatro del Puente, el espacio escénico será de 3 metros por 12, tendríamos 36 metros cuadrados. El espacio del centro perdido es de 20 por 50, son 100 metros cuadrados. Entonces las dimensiones son bien grandes, son bien distintas. Entonces, ¿cómo ponemos ese cuerpo en un espacio que no está determinado para ser escénico? Sino que ¿cómo lo ponemos dentro de un espacio indeterminado que supuestamente es fábrica? Y cuéntame este time specific desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿cómo se conectaría con lo que en dramaturgia llamamos la urgencia dramática? Dado que el tiempo es un elemento importante para el desarrollo en un lugar específico. ¿Tú lo nombres de la urgencia dramática de la contingencia o de la urgencia dramática del clímax? De la urgencia dramática respecto de un conflicto que se plantea, claro, y que se desarrolla. Claro, creo que el trabajo tiene su propia estructura que la armé. Debo confesar que sí, ahí también hay una mano mía, no lo digo como casi con orgullo, lo digo casi con vergüenza, como de tener que haber intervenido en la estructura que apareció en el trabajo para que la experiencia para el espectador hubiese sido más un viaje, ¿sí? Creo que moví de orden 3 escenas como para poder empezar y terminar de una forma, ¿sí? Escenas, podríamos decir, o bloques de contenido, no sé si podríamos llamarlo porque no hay texto. Sí hay desarrollo de un material físico. Ahora, creo que la temporalidad y esa urgencia cambia absolutamente dentro de estos dos espacios, ¿sí? El espacio también se transforma en una especie de narrador, ¿no? El espacio también termina siendo un dramaturgo, en donde una dramaturga, ¿sí? La espacia termina siendo una dramaturga en donde este espacio teatral que es el Teatro del Puente genera y requiere cierta teatralidad y significación, y el otro espacio que es más industrial, punky, after, concreto, no sé, 2 focos gigantes, duro, frío, requiere también de otra. Esa espacia nos pide otra dramaturgia, claro, y nos requiere y nos exige una diferente urgencia. Y esta no la puedo dejar de hacer esta pregunta, con esto prometo finalizar. El público que vino a esta sala, por ejemplo, a ver Totem, ¿tú percibiste que tenía una expectativa más de obra o de performance que con respecto al público que asistió a Centro Perdido? ¿O no fueron tantas esas diferencias? Sí, yo creo que hay como varias expectativas con respecto, punto uno, que cada una de las personas que estamos dentro del trabajo también tiene sus fans, ¿sí? También tiene sus públicos. Entonces creo que ahí Camilo también, como Camilo actriz dentro de su laboratorio de cuerpo, también ha generado ¿cuántos años lleva? 13 años, no sé, haciendo laboratorio de cuerpo. Creo que ha sido una experiencia súper bonita que muy pocas veces se lo han celebrado. Yo creo que ha sido una persona que no se ha cansado de hacer algo y ha luchado en contra de ese cansancio social y cultural que significa vivir en estas industrias culturales chilenas, ¿no? Creo que el incansable trabajo de Camilo, creo que desde esas expectativas el trabajo de Totem ofrecía más que una propuesta como decir, miren, aquí vengo yo a proponer esto después de vivir en Europa, ¿no? Les vengo a decir, ¿saben qué? Quiero preguntarme esto con ustedes, ¿sí? Que es distinto. Es distinto decir, yo vengo a decirte esto, sino que oye, preguntémonos sobre algo, que creo que la disposición es súper. Creo que ahí también hay una madurez quizá en mí o en mi trabajo que ha logrado como poder traspasar esa barrera de solo exhibir
como en algún momento hice un trabajo que se llama Nacido para Exhibirse, por ejemplo. Es muchos años que lo hice en la galería concreta, en Matucana Nación. Creo que de ese lugar donde había como una urgencia en mí, como esa urgencia de tener que compartir mucha información, creo que en estos momentos creo que mi urgencia creo que está más como por los problemas sociales y creo que está como más como por los problemas de inclusividad y justicia. Creo que también hay una relación como ecológica con las prácticas, no solamente con la ecología viva o humana, animal ni planetaria, sino que también con la ecología de las prácticas que estamos viviendo a nivel cultural, social, comunitario, y yo creo que es muy importante. Y por otro lado creo que es este sentido de comunidad que personalmente yo me lo perdí porque no estuve en el estallido. Entonces estaba afuera en Austria y creo que el estallido, creo que acá comunicó ciertas como cosas que ojalá sucedan, no, me encantaría que hubiera un estallido 2. ¿Sí? Como que creo que es necesario, creo que hay un lugar de encuentro que al parecer ese sentido de comunidad se rompió, se desmiró, se cortó por rechazo o cosas que no sé qué sucedieron bien, que pueden ser una pena para todos y una vergüenza también. Pero creo que ahí, desde ese lugar, mi trabajo está mirando las preguntas que quiero hacerme con la comunidad, tomados de la mano. ¿Sí? Claro. No diciéndole, mira, Sí. creo que ahí hay una diferencia grande entre mi trabajo que estoy haciendo en este momento al trabajo que yo creo que estaba haciendo hace unos años atrás. Y creo que ahí ha cambiado harto y creo que esas expectativas sí se cumplieron con respecto a las personas que fueron a ver Totem, que vieron una evolución distinta en mi trabajo. Y yo creo que yo también me siento muy orgulloso también de poder haber cambiado algunas cosas mías personales también. Creo que también las estoy incluyendo dentro de las preguntas de mis trabajos creativos y mis prácticas investigativas. Excelente. Claro, pensaron en el estallido 2, que sin duda va a ocurrir, Claro. no sabemos cuándo. No, yo creo que es en marzo de 2026, ¿no? O sea cuando sea, Cuando salga. sea cuando sea eso, indefectiblemente va a haber nuevamente impunidad ante lo que ocurra, porque no va a ser una revuelta. Como los 67 muertos de Kenia ayer. Exacto, entonces, son como, o sea, estamos como los no sé cuántos miles de marchas que están sucediendo en Estados Unidos que no se muestran en televisión. Como lo que estamos viendo en vivo todos los días con los 40 barcos que pararon al llegar a Gaza. Como estamos viendo que finalmente una Gen Z, que es la que está comandando toda esta impunidad mundial a la que estamos siendo afectados, me parece genial que se genere un nuevo movimiento mundial de revuelta para exigir derechos sociales que están súper vulnerables. Sí. Entonces, como creo que ahí tenemos que hacernos parte de todas las batallas posibles, ¿sí? Sí. Desde la escritura, desde la comida, desde los cariños, desde los afectos, desde los amores, desde las canciones, desde las calles, desde el compartir de todas nuestras prácticas posibles son políticas. Y también podemos seguir cambiando nuestras propias comunidades cercanas y ecologías que tenemos individuales que compartimos, pero que algunos de alguna forma tenemos. Creo que se puede transformar hartas cosas que están en contra de los derechos que han sido vulnerados y que ha costado tantos años poder avanzar en inclusividad, en salud y en un montón de cosas que yo creo que para que se pongan para que se vulneren tan fácil por culpa de tan pocos al poder es inaceptable. Totalmente de acuerdo. Sí. Y que las disidencias sean más protagónicas. Pero es que finalmente no somos la mayoría, entonces como no somos la mayoría y como somos las personas que tenemos un punto crítico, que somos los que tenemos que de alguna forma
las que tenemos salir a la calle generalmente a reclamar de los primeros, de las primeras, porque generalmente cuando cortan algo, generalmente ¿qué cortan? Disidencia y de arte, cultura, son como las tres cortes que hacen, ¿cierto? Sí. Entonces finalmente estamos afectados, doblemente afectados, directamente afectados siempre por todas las decisiones que se están haciendo desde las derechas, desde estas extremas posiciones políticas Exacto. y sociales, ¿no? Y claramente nos van a cortar. O sea, démoslo por hecho. Dándolo por hecho, sí, así es. Así va a Démoslo ser. por hecho. Y vamos a ser los primeros que vamos a estar reclamando. Exactamente. Así que, Prepárense. o sea, prepárense. Sí, prepárense. Gracias, Sergio. Gracias.